Muy buenas tardes para todos. Agradecemos la participación en este evento, el espacio que ustedes dedican para acompañarnos en la tarde de hoy para desarrollar esta charla que hemos denominado Nuevos enfoques en nutrición mineral en ganado de carne. Arrancamos con un programa con unas tendencias del mercado, y es que con el aumento de la población mundial cada vez son mayores los requerimientos de proteína para alimentación humana. Hoy actualmente en el planeta somos 7.600 millones de habitantes. Se estima que para el 2030 habrán 8.600 millones, es decir, habrá 1.000 millones de personas más. Esto lógicamente genera una mayor demanda de alimentos y adicionalmente con el aumento de la calidad de vida y la capacidad adquisitiva de las personas, la demanda por los alimentos, por las proteínas de origen animal, cada vez va a ser mayor. Por otro lado, se está demandando una alimentación saludable, buscando sustitución de compuestos químicos, es decir, cada vez que tengamos alternativas de alimentación mucho más orgánica y mucho más saludable. La ganadería que se desarrolla en nuestro país es en el 90-95% una ganadería en pastoreo, lo cual nos favorece a nosotros para poder producir alimentos muy saludables, que lógicamente van a tener una mayor aceptación y demanda en mercados de países como Estados Unidos, Europa, e incluso los asiáticos, que están incrementando esa capacidad y esa exigencia en los alimentos. Otra tendencia importante es la responsabilidad social, tener un uso eficiente y sostenible de los recursos y una disminución de emisiones contaminantes. Entonces todos sabemos que cada vez le van achacando más a la ganadería el tema de la emisión de gases, del gas metano, que genera emisiones al ambiente y generan contaminación. En la medida que nosotros nos volvamos más eficientes con el uso de los recursos, no solamente vamos a optimizar los costos de producción, sino que vamos a reducir la emisión de estos contaminantes al ambiente, logrando que la ganadería se vea cada vez más como un negocio verde y amigable. Otra tendencia importante es la suplementación de precisión. Esto quiere decir eficiencia alimenticia, producir cada vez más con menos recursos, lo que lógicamente va a generar un impacto costo-beneficio. Entonces, nosotros como empresarios ganaderos debemos buscar ser cada vez más competitivos, y esa competitividad se alcanza en la medida que nosotros volvamos mucho más eficientes nuestros recursos y podamos producir con menos insumos, siendo mucho más eficientes en el resultado. Bueno, entrando ya al tema de los minerales, la importancia de los minerales en los bovinos. Básicamente los minerales en la elaboración de una sal mineralizada se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los que llamamos macrominerales, que son los que se encuentran en la parte exterior, es decir, el magnesio, el azufre, el fósforo, el calcio, el sodio y el cloro, en esta parte, que son elementos minerales que el animal requiere mayor cantidad. Entonces no es que sean más importantes, sino que su requerimiento es en mayor cantidad proporcional a los microelementos. Y su función principal es como constituyentes de tejidos y fluidos corporales, y el principal tejido es el sistema óseo. Los microminerales, por su parte, que son estos de adentro, el cobalto, el cobre, el selenio, el yodo, el zinc, el cromo, son elementos que se requieren en menor cantidad y son componentes principalmente de enzimas y de hormonas para procesos metabólicos del animal. Los minerales constituyen entre el 4 y el 5% del peso vivo total del animal y son esenciales para el desarrollo del sistema inmune, que este es el que actúa para responder ante las enfermedades, el sistema locomotor, que es el que permite al animal desplazarse, el sistema digestivo, el sistema reproductor y el sistema nervioso. Es decir, que para cualquier proceso funcional del animal, tanto productivo como reproductivo, como para mantenerse y sobrevivir, son fundamentales los minerales. Dentro de los suplementos minerales existen unos niveles de especialización. Hoy en día todavía encontramos algunas fincas que suplementan los animales con sal blanca. La sal blanca realmente hidrata a los animales, les ayuda como a reducir la necesidad de sal dentro de la dieta, que no sea solamente pasto y agua, pero realmente no tiene un mayor aporte dentro del balance de la nutrición del animal. Posteriormente hablaríamos de las sales mineralizadas, que es un concepto ya mucho más conocido, cada día es más utilizado, que son sales a partir del cloruro de sodio, que es la sal blanca, a las cuales les adicionamos una serie de minerales
que generan una respuesta mucho más eficiente en los procesos productivos y reproductivos del animal. Y posteriormente en la escala tendríamos una sal mineral más aditivos, que es un poco el enfoque de la charla de hoy. No solamente la parte mineral o cómo podemos hacer un uso cada vez más eficiente de fuentes minerales y adicionalmente otros aditivos que podemos implementar con la sal para mejorar el desempeño de los animales. Normalmente, en la medida que aumentamos esta escala, vamos a tener que hacer una mayor inversión, pero esta inversión se verá reflejada en una mayor productividad. O sea que no necesariamente vamos a tener un mayor costo. Tenemos una mayor inversión, pero al mejorar la productividad y la eficiencia, la rentabilidad de nuestro negocio, vamos a ser mucho más eficientes también en el costo. Hablando de las sales mineralizadas, aquí en la fotografía podemos ver 1 kilo de sal antes de mezclarlo. Normalmente nosotros cuando se lo damos a los animales ya lo vemos mezclado, entonces vemos como una sustancia en harina, normalmente de un color gris verdoso. Algunas sales por tradición también le ponen un colorante, entonces son sales de coloración roja, pero normalmente las sales presentan esta serie de aditivos que ustedes pueden observar acá. Entonces tienen principalmente sal blanca y fosfato dicálcico, que prácticamente son el 80% de la composición de la sal, y a la parte izquierda vemos una serie de microelementos que son sumamente importantes, los que hablábamos al principio como microminerales. Son pequeñas proporciones en comparación con las otras fuentes de la sal, pero que todas cumplen una función supremamente importante. De ahí la gran diferencia de una sal mineralizada, que son varios las fuentes y varios los elementos que incluyen para que el proceso de asimilación por parte del animal, la respuesta en producción y reproducción sea la más indicada. Dentro de las funciones de las sales mineralizadas, la principal es proveer los minerales que no aporta el forraje, el agua u otras fuentes de alimentación. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentación de bovinos, y más en nuestras condiciones de Colombia, de nuestro país, un país tropical, que hablábamos al principio que dependemos mucho de la dieta en base a forrajes, pues prácticamente todo lo que el animal recibe va a depender de lo que el forraje le aporta. Y los minerales que aporta el forraje dependen también directamente de la calidad del suelo donde se encuentra nuestra finca. En la medida que las fincas estén en unas zonas con unos suelos que tengan un buen contenido de materia orgánica y un buen contenido mineral, el aporte de minerales va a ser mayor y el requerimiento por parte del animal para suplementar va a ser menor. En la condición contraria, en la medida que los suelos son menos fértiles, suelos más estériles con menor aporte de minerales, el requerimiento de minerales va a ser muchísimo mayor y por tanto la función de la sal mineralizada va a ser todavía más fundamental, porque va a depender el animal prácticamente de lo que se le aporte minerales a través de la sal, ya que a través del forraje el aporte va a ser mínimo. Otra función es cubrir las deficiencias minerales para permitir que los bovinos expresen todo su potencial de desarrollo productivo y reproductivo. Y esto es muy importante. A veces en algunas fincas le dedicamos mucho tiempo a la reproducción, le dedicamos mucho tiempo a la parte genética, hacemos un mejoramiento genético a través de inseminación u otro tipo de prácticas reproductivas buscando tener animales cada vez genéticamente mejorados que sean capaces de responder a mayor productividad, pero si esto no va compensado con una suplementación adecuada y empecemos por lo más básico que es la suplementación mineral, pues ese trabajo que hagamos nosotros en mejoramiento genético no se va a ver reflejado en producción porque va a haber una limitación nutricional para que los animales puedan responder a este reto de alimentación. Entonces, hablábamos del concepto de suplementación mineral de precisión. Básicamente esto nos permite optimizar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir las pérdidas por excesos o desbalances que generan el impacto económico y ambiental negativo. De lo que hablábamos, es la forma de buscar ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, disminuyendo el impacto ambiental que podamos tener. Básicamente, para hacer una suplementación mineral de precisión, debemos arrancar por hacer un muestreo de forrajes en nuestra finca, realizar un análisis foliar para determinar los aportes de cada uno de los minerales que aporta la pradera, establecer un balance de nutrientes de acuerdo al tipo de producción, es decir, dependiendo si son vacas de cría, animales de levante o ceba, o si tenemos también una producción de lechería. Se desarrolla una formulación, una recomendación de uso. Muy importante siempre en toda suplementación mineral, tener en cuenta la dosis, que la expresamos en gramos por animal al día. Así como en un medicamento, si nosotros vamos a aplicar un medicamento y su dosis sugerida por la casa, por el laboratorio, en el caso de Italco Laurofarma, por decir algo,
una ivermectina, nos sugieren que debemos aplicar 1 centímetro por cada 50 kilos de peso para que se exprese el potencial de este antiparasitario. Si nosotros aplicamos no 1 centímetro por cada 50 kilos, sino 1 centímetro por cada 100 o por cada 200, pues la respuesta del medicamento no se va a ver expresada. Asimismo sucede con los minerales. Debemos tener una dosis que debe ser tenida en cuenta para que se exprese realmente el potencial de los minerales que nos entrega la sal. Realizar una retroalimentación y ajustes acorde a los resultados. Entonces, siempre es muy importante cuando hacemos este tipo de suplementación ver la respuesta en campo de los suplementos, cómo se comportan los animales, y en la medida que podamos ir avanzando podemos hacer una inclusión de aditivos de acuerdo a la respuesta productiva esperada. Quiere decir que si nosotros a través de los minerales logramos que el animal sea lo más eficiente posible en su producción, pero todavía tenemos una capacidad adicional por explotar en estos animales, sea en la parte de reproducción, en su fertilidad o en las ganancias de peso en el caso de animales de levante y ceba, pues es cuando entramos a estas nuevas alternativas de suplementación vía minerales para mejorar y optimizar esa respuesta de producción. Aquí tenemos un ejemplo como para entender un poco más el tema de cómo es la suplementación mineral de precisión, y lo vamos a realizar en un ejercicio en animales de cría, en este caso con el fósforo. Entonces, primero lo que vemos aquí es el aporte del forraje. Vamos a asumir, normalmente las vacas de cría pueden tener un consumo de materia seca equivalente a 10 kilogramos al día de forraje. Esta materia seca es el componente del pasto que no tiene humedad. Quiere decir que normalmente el forraje verde del pasto en el potrero normalmente tiene un contenido de humedad del 85%, esta materia seca sería la diferencia, sea el 15%. Entonces, ese consumo real en materia seca libre de humedad en una vaca de cría es cercano a los 10 kilogramos de forraje al día. Vamos a tomar primero un ejemplo de un pasto con una concentración alta de fósforo, que es, por decir algún 0.29%. Esto es uno de los resultados que normalmente cuando hablamos de ese análisis foliar es el que nos entrega esa concentración de fósforo en el forraje. Y por el otro lado tenemos una pradera de una calidad muy baja, donde tiene un aporte de tan solo 0.05% de fósforo. ¿Qué quiere decir? Que para el primer caso, en 10 kilos de forraje de materia seca, el animal consume 29 gramos de fósforo, y para el segundo caso consume 5 gramos. Pero aún más, siendo crítico el tema, este fósforo que aporta la pradera, tan solamente el 55% del fósforo es realmente disponible por el animal. Quiere decir que para el primer caso, de los 29 gramos que se consumen, solamente 15.9 son asimilables por el animal. Para el segundo caso, 2.75 gramos. Ahora vamos a ver el requerimiento. ¿Cómo se estima el requerimiento? Es decir, la necesidad que tiene el animal. Hay unas tablas diseñadas donde se han hecho muchas evaluaciones a nivel mundial y en diferentes situaciones de producción para estimar cuál es el requerimiento mínimo para que un animal se desarrolle de manera adecuada. Hay una parte primero que llamamos el requerimiento de mantenimiento, que básicamente es lo que el animal requiere solamente para su sostenimiento, para sobrevivir. En este caso, estaríamos hablando que el requerimiento de fósforo para una vaca de cría es de 15 gramos al día, solo para mantenimiento. Y el requerimiento para producción o para crecimiento, que es el requerimiento adicional para que el animal pueda empezar a transformar y producir carne, o en su caso también leche. Para este caso de vacas de cría estamos hablando que son 10 gramos ese requerimiento de producción. O sea que el requerimiento total del animal van a ser la suma del requerimiento de mantenimiento más suma del requerimiento de producción, o sea, 25 gramos día. Haciendo el balance de esta suplementación, entonces, la diferencia de ese requerimiento, de ese aporte total de 15.9 gramos y el requerimiento de mantenimiento, o sea que para solo mantenimiento hay un aporte adicional de 0.9 gramos al día, en el caso del primer ejemplo. Para el segundo ejemplo, que es mucho más dramático porque el aporte de la pradera solamente es de 2.75 gramos, de entrada tenemos una deficiencia en mantenimiento de menos 12.25 gramos de fósforo. Para producción, estaríamos con una deficiencia total en los dos casos, 10 gramos de deficiencia, que es el requerimiento total. Quiere decir que debemos en el primer caso suplementar 9.1 gramos de fósforo al día, y para el segundo caso 22.2 gramos de fósforo al día.
Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Si utilizamos una sal como nuestra Italsal 10% lechería, vamos a requerir 91 gramos al día por vaca. Pero si utilizamos para el ejemplo 2, donde el requerimiento de fósforo es dramático, realmente se necesitarían 222 gramos al día. Y hay algunas situaciones, algunas zonas del país donde realmente las deficiencias son tan marcadas. Yo incluso tengo análisis foliares por decir, algunas fincas en la zona del Bichada, donde el aporte de fósforo es tan solo el 0.01% en la pradera. Y es normal en esas situaciones ver animales que se coman 250 y hasta 300 gramos de sal. Y se requieren sales de una muy buena concentración de fósforo para poder suplir de una manera acertada ese requerimiento. Si utilizáramos una Italsal como la 8% trópico, para el primer caso tendríamos que utilizar 144 gramos de sal al día, que también sería un valor, digamos, fácilmente consumible por el animal, desde que se le ofrezca de una manera permanente en el saladero, y para el segundo caso serían 278 gramos al día. Entonces, aquí podemos ver dos fotografías que nos expresan esas dos condiciones. La fotografía de la parte superior, pues es una condición para unas vacas de cría donde tienen una oferta de forraje generosa y de muy buena calidad. Evidentemente, pues también son unos suelos de muy buena calidad que permiten desarrollar ese tipo de forrajes. En la parte de abajo, fíjense más o menos como la situación que les comentaba, unas vacas en una zona donde tienen una cantidad muy grande de área de pastoreo, pero si ustedes ven prácticamente la calidad y la cantidad de forraje es mínima. Entonces, de allí que tengan esa cantidad de saladeros para que los animales puedan llegar a consumir unas cantidades importantes de sal para suplir esa deficiencia tan marcada que se presenta en este tipo de condiciones. Entonces, de allí llamamos esa suplementación de precisión, porque nosotros no podemos quedarnos con un concepto de que si tengo vacas de cría se deben comer 100 gramos de sal o 120 gramos de sal, sino que ustedes ya vieron en el ejemplo anterior cómo puede depender ese consumo de acuerdo a la calidad nutricional y a la cantidad de forraje que nosotros le estemos aportando en nuestras fincas. Este segundo ejercicio sería el caso de la suplementación para animales de ceba. Para el primer caso, entonces, tenemos el aporte, asumimos un consumo de 8 kilogramos de forraje en materia seca, tenemos las mismas concentraciones de fósforo, o sea, estamos hablando de las mismas calidades, una de 0.29% y una de 0.05 con ganancia de 750 gramos al día y otra de 0.05 con ganancia de 500 gramos día. La ingesta diaria entonces va a ser igual, hacemos el mismo cálculo por la cantidad de concentración de fósforo y por la disponibilidad del fósforo. Entonces, para el primer caso van a ser 12.7 gramos de fósforo que nos aporta el forraje, y para los dos siguientes casos 2.2 gramos de fósforo. Para el caso del requerimiento, este requerimiento de mantenimiento entonces para todos los tres casos sería de 9 gramos al día. El requerimiento para producción adicional, o sea, lo que nosotros necesitamos para ganancia de peso, si hablamos de ganancia de 750 gramos, necesitaríamos 7 gramos adicionales día de fósforo, y si hablamos de una ganancia de 500 gramos, 5 gramos de fósforo al día. Entonces, ese requerimiento total va a ser, para el caso de ganancias de 750 gramos, de 16 gramos de fósforo día, y para el caso de 500 gramos, de 14 gramos día. Entonces, haciendo el balance de una manera similar a la que hicimos, para adelantar un poquito el ejercicio, para no quedarnos en esto, quiero que veamos ya al final, entendiendo ya cómo sacamos ese balance, mire la cantidad de sal que nosotros deberíamos aplicar. Entonces, cuando tenemos unos animales de ceba en unas muy buenas praderas, el requerimiento finalmente de sal es muy bajo. En una sal del 8% serían prácticamente 42 gramos, 44 gramos. En una sal del 6%, 55 gramos, y una sal del 4%, 82 gramos. O sea que estos animales prácticamente con una sal como la Italsal 4% trópico, con un consumo de 82 gramos, perfectamente nos podrían dar esa ganancia de peso de los 750 gramos. Pero si nos vamos a la condición de la pradera de muy mala calidad, nosotros con una sal del 4% necesitaremos consumos de 345 gramos que nunca los vamos a lograr. O sea que en estas condiciones, realmente, aún siendo animales de ceba, no podemos quedarnos con un concepto de una sal del 4 o una sal del 6, sino fíjense ustedes cómo con una sal del 8%, como nuestra sal trópico, para una ganancia de peso de 750 gramos, necesitaríamos 172 gramos de fósforo al día, que no es tan fácil llegar a ese consumo. Por tanto, en esas condiciones de pastoreo
seguramente solo alcanzaremos a esa ganancia esperada de 500 gramos al día. ¿Y cómo lo logramos? Suministrando 147 gramos día de una sal como la italsal 8% trópico. Entonces, fíjense ustedes cómo puede variar esa dosificación y esa ganancia de peso, o en el caso de las vacas de cría también, ese requerimiento para tener una adecuada reproducción, dependiendo de la zona donde se encuentra la finca, dependiendo del aporte de los minerales. Este solamente es el caso de fósforo, pero así se hace un balance para todos los minerales que tiene una sal. Por eso lo llamamos suplementación mineral de precisión, porque estamos viendo uno a uno a realmente determinar cuáles son los requerimientos del animal. Bueno, los minerales en la producción bovina son importantes esto es un pequeño resumen de la importancia de los minerales. Para el crecimiento y el desarrollo adecuado de los animales, minerales como el fósforo y el calcio son los fundamentales, sobre todo en el desarrollo del sistema óseo de los huesos del animal. En la parte reproductiva, para la reactivación ovárica y el desarrollo fetal, fíjense que no solamente es el fósforo, que es el que siempre pensamos que es para la reproducción, también hay minerales como el zinc, el selenio, el cobre, el azufre. Para la respuesta inmunológica del animal, o sea, lo que es prevención y mejorar respuesta a enfermedades, son muy importantes minerales como el cobre, el zinc y el selenio. O sea que aquí estamos mostrando también que una de las funciones de las sales mineralizadas es también ayudar a que los animales tengan una mejor respuesta ante situaciones adversas de enfermedad. Para la producción y calidad composicional de la leche, el mineral más importante es el calcio. Para producir 1 litro de leche requerimos 1.2 gramos de calcio al día. O sea que nosotros vimos requerimientos de vacas de cría porque esta charla va enfocada hacia ganadería de carne. Pero si nosotros viéramos ese ejercicio en ganado de leche, el requerimiento va a ser muchísimo más crítico todavía. Y para mejorar el consumo y la digestibilidad de los forrajes, son muy importantes el azufre, el cobalto y el fósforo. Entonces, aquí también quiero detener un poquito para hacer una premisa en nutrición de rumiantes, y es entender un poco el concepto de realmente cuáles son las ventajas de nuestro animal, nuestro rumiante. Aquí la vaquita que vemos en el dibujo es la vaca que todos los días vemos en el potrero de nuestra finca. El animal que todos los días está muy juicioso, comiéndose su pasto a diario, pero no sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué un bovino es capaz de producir carne y leche solamente a punta de comer pasto, que no lo podría hacer un cerdo, no lo podría hacer una gallina. Entonces, de ahí radica principalmente el tema de la facultad de ser un rumiante. Entonces, esto es efectivamente lo que nosotros vemos todos los días, nuestra vaca comiendo pasto, y también es lo que alimentamos, pero debemos también tener muy en cuenta que también estamos alimentando este rumen. Ese rumen, por eso se llaman rumiantes, porque es un estómago especial que tienen estos animales, que está dividido en 4 compartimentos y que tiene la facultad de aprovechar todos los nutrientes del forraje. Pero realmente el aprovechamiento, ¿quién lo hace? Esos microorganismos que están dentro de ese rumen. O sea, son ellos realmente los que se encargan de aprovechar ese forraje que se fermenta dentro de esa cámara de fermentación que es el rumen, y la vaca realmente lo que hace es un movimiento mecánico todos los días, de desplazarse, de capturar, de cosechar el forraje y de llevarlo al rumen, donde realmente estos microorganismos son quienes cumplen esa función de aprovechamiento de los pastos. Esta diapositiva ya sería una foto real de los microorganismos que componen el rumen. Entonces, este que tenemos aquí arriba, que parece como una nave espacial, es un protozoario. Este que tenemos acá es un hongo, y estos que tenemos aquí debajo son las bacterias. Entonces, como en cualquier población, dentro del rumen tenemos unos microorganismos que son benéficos, que ayudan muchísimo a la vaca para que aproveche muy bien los recursos que aporta el forraje, que sean capaces de desdoblar esa fibra que trae el pasto, y hay otros microorganismos que no aportan mucho, consumen energía dentro del rumen, consumen nutrientes, pero realmente no aportan mucho para la producción en el bovino. Entonces, eso hace parte de lo que nosotros podemos hacer en el tema de nutrición y en el tema de rumen, y es buscar cómo volvemos eficiente el rumen. Entonces, ¿qué debemos buscar? Un mejor funcionamiento ruminal, un mayor consumo de forrajes. En la medida que ese rumen sea más funcional, que haya mayor cantidad de microorganismos, va a haber mucho más eficiente el consumo de forraje, se va a degradar mucho más, se va a aprovechar mucho más ese pasto, y se va a poder aumentar el consumo de forraje por parte del bovino. Esto finalmente, como ganaderos, ¿de qué nos sirve? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? No solamente la parte nutricional, sino la parte productiva. Pues que cuando tenemos un rumen saludable, vamos a generar mayor consumo de forraje, que nos va a permitir tener una mayor ganancia de peso o una mayor producción de leche.
Y en este caso tenemos tres minerales muy importantes que nos ayudan a cumplir esa función, que son el cobalto, el fósforo y el azufre. Son tres minerales indicados para el funcionamiento del rumen. Entonces fíjense que aquí no estamos hablando de nutrición del bovino como tal, sino nutrición de los microorganismos que se encuentran dentro de ese rumen del bovino para que nos ayuden a volverse más eficientes en el aprovechamiento de los forrajes. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios de una adecuada suplementación a nivel del rumen? Por un lado, incrementar la degradación de los forrajes. Cuando tenemos un rumen saludable y activo, podemos incrementar hasta en un 30% esa degradación, ese sacarle los nutrientes a la fibra de los forrajes. El aumento del consumo voluntario de forrajes hasta en un 25%. En la medida que se vuelva eficiente ese rumen en degradar alimento, va a haber un pasaje mucho más rápido de ese forraje a través del tracto digestivo del animal y va a permitir que el animal logre aumentar la capacidad de consumo. Muchas veces el bovino no come más sencillamente porque se llena y puede entrar a una pradera que tiene una cantidad abundante de forraje en la cual entramos prácticamente a desperdiciar porque el animal entra a pisotear todo y consume, pero llega un momento en que el animal limita su consumo porque se llenó. Y si tiene un contenido de fibra muy alto, no va a poder seguir consumiendo en las horas de la tarde. El animal se va a acostar, va a empezar a rumiar, va a empezar el proceso de digestión, pero no va a lograr aumentar el espacio en rumen para volver a consumir. En la medida que hagamos un rumen mucho más saludable, vamos a aumentar esa capacidad de consumo hasta un 20%. Incremento en la disponibilidad de energía expresada en ácidos grasos volátiles. Este concepto son unos de los subproductos que generan esos microorganismos dentro del rumen. Al ellos fermentar el forraje, generan unos ácidos grasos que son como unas especies de gases que se absorben a través de las paredes del rumen y proporcionan energía al rumiante directamente, al bovino. Incremento en la población ruminal benéfica. Entonces, lo que hablábamos en un momento dado, empezamos a seleccionar los microorganismos para que cada vez haya mayor población de microorganismos eficientes, bacterias celulolíticas, bacterias fibrolíticas que nos van a ayudar a romper las paredes de la fibra de los forrajes para consumir más nutrientes del interior de los pastos y disminuir población de microorganismos que consumen energía, agotan recursos, pero no son benéficos para el rumen. Esto también nos va a aumentar el incremento en la producción de proteína microbial. Eso es un concepto muy interesante. Cuando hablamos de estos microorganismos, estamos hablando de miles de millones de seres vivos muy pequeñitos que están dentro del rumen, dentro del estómago del bovino, que al ser seres vivos son animales también. Ellos también son proteína. Entonces, lo que llamamos nosotros, lo que denominamos proteína microbial. En la medida que estimulemos este rumen, que lo hagamos más eficiente, que aumente la población de microorganismos dentro de ese rumen, pues también van a morir muchos más microorganismos que van a pasar con el bolo alimenticio al intestino, que son una fuente de proteína de excelente calidad que se va a asimilar a través del intestino delgado del bovino y van a generar un aporte muy interesante de proteína para la producción posterior de carne y de leche. Y un incremento en la disponibilidad de la proteína. Entonces, lógicamente, va a haber un mayor aporte no solamente de proteína microbial, sino de la proteína metabólica que sale directamente del alimento, la proteína que pasa de la degradación del rumen y va directamente a la absorción a nivel intestinal. Entonces, aquí en esta gráfica básicamente es como recalcar un poco lo que hablábamos del tema de la eficiencia en la población ruminal, eficiencia animal de acuerdo a la población ruminal. Entonces, para el primer caso, aquí tenemos una microorganismos ruminales de baja diversidad, es decir, que hacemos un proceso de selección. Ya empezamos a establecer solamente aquellos microorganismos que van a ser mucho más eficientes. Entonces, estos que tenemos acá son los ácidos grasos volátiles que mencionábamos. En la medida que yo selecciono más bacterias celulolíticas, fibrolíticas, más microorganismos que realmente generen aprovechamiento de los nutrientes, voy a generar mayor producción de los ácidos grasos volátiles propiónico, butírico y menos metano. Entonces, este propiónico y butírico son precursores de azúcares y de grasa para producir mayor cantidad de carne y mayor producción de leche, lo que hace más eficiente disminuir el metano, que es el gas de efecto invernadero. Entonces, no solamente estamos volviendo eficiente el rumen para que produzca más, sino para que reduzca la emisión de gases contaminantes al ambiente. En la medida que esta población de microorganismos es más diversa, o sea, yo no hago ningún tipo de selección, pues va a haber menos producción de ácidos grasos volátiles eficientes, más producción de metano y va a ser mucho menos eficiente o más ineficiente este rumen. Entonces, en animales con producción lechera mayor en relación a la ingestión de alimento, o sea, 1.62
versus 1.32 kilogramos de leche por cada kilogramo de materia seca de alimento consumido, la población microbiana es muy distinta, lo que genera un patrón de fermentación ruminal más eficiente. Este es un estudio de Ben Shabbat del 2016 que nos ratifica esto. En la medida que hagamos más eficiente esos microorganismos del rumen, vamos a hacer mucho más eficiente el uso del forraje y por tanto la conversión de carne y la conversión de leche. Bueno, entrando un poco ya a la parte de los microminerales, es muy importante tener en cuenta también su biodisponibilidad. Entonces, así como cuando hablamos de la proteína o de la energía, hablamos de la digestibilidad de estas fuentes, en el caso de minerales hablamos de la biodisponibilidad. Es decir, qué tanto porcentaje realmente del mineral es aprovechable y es absorbible y asimilable por parte del bovino. Entonces aquí observamos, por decirlo, para el caso de minerales como el cobre, el manganeso y el zinc, cómo el coeficiente de absorción en el forraje realmente es muy bajo. O sea, así como veíamos para el caso del fósforo, que en el forraje de un 100% se asimila el 55%, en estos minerales la asimilación sí que es mucho más baja. Entonces tenemos diferentes fuentes de estos minerales a manera de fosfatos, de clorhidratos, carbonatos, óxidos, que igual vemos que normalmente tienen unos grados de absorción mucho más bajos. De ahí es donde empieza a radicar la importancia de estos minerales traza. A pesar de que su requerimiento es muy bajo, también su absorción por parte del animal es muy baja y eso hace que sea muy importante que nosotros tengamos unas dosificaciones muy adecuadas de estos microminerales y que utilicemos unas fuentes de microminerales de una excelente calidad. Aquí vamos a entrar a hablar un poco sobre el tema del cobre. Para el caso del cobre tenemos la concentración y biodisponibilidad de las principales fuentes de cobre. Entonces aquí tenemos para el primer caso el elemento en el compuesto, o sea, la cantidad de cobre que tiene, por decir algo, el sulfato de cobre, que es la fuente por excelencia, tiene una concentración cercana al 24% y tiene un valor comparable, o sea, una absorción del 100%. Entonces, como el sulfato de cobre es la fuente que por excelencia utilizamos como fuente de suplementación de cobre en el bovino, lo tomamos como un valor de 100%. Tenemos otras fuentes, para este caso la que queremos estudiar, que se llama el cobre tribásico, que es la que tenemos acá, que tiene una concentración mucho más alta, que está cercana al 55% de cobre, por encima del 24% que tiene el sulfato de cobre, y también tiene un porcentaje de absorción. Si esta está sobre el 100%, esta es una fuente de mayor absorción que está sobre un 115%. Entonces, es una de las alternativas que hoy en día se vienen trabajando en Italcol como fuente de cobre. Normalmente, por tradición, todas las sales mineralizadas han trabajado con el sulfato de cobre, pero existe esta fuente que es un hidroximetal que es muy eficiente y es una alternativa dentro de lo que venimos hablando de alternativas de alimentación mineral en bovinos como fuente de cobre de excelente disponibilidad. ¿Cuáles serían las ventajas de este cobre tribásico frente al sulfato de cobre, que es la fuente tradicional? Tiene menores niveles de plomo residual, 78 partes por millón frente a 133 que tiene el sulfato. Tiene 20% menos de efecto de reducción sobre otros componentes de la dieta, vitaminas y grasas. Quiere decir que cuando adicionamos vitaminas y grasas se disminuye la oxidación del componente y se hace mucho más asimilable por parte del animal. Tiene menor reactividad con otros minerales, sobre todo la interacción del azufre y el molibdeno, que el cobre tiene una interacción crítica con estos dos minerales. Entonces, cuando utilizamos fuente como el cobre tribásico, esa reactividad se reduce y aumenta la disponibilidad y la absorción del mineral. Menor solubilidad en rumen, quiere decir que tiene una mayor biodisponibilidad, mayor grado de absorción. Menor efecto residual, o sea que se excreta mucho menos al medio ambiente, que es algo que a lo largo de la charla hemos venido buscando como eficiencia en el uso de los recursos, y una mejor uniformidad de mezclado. Entonces, esa uniformidad de mezclado básicamente lo que quiere decir es, aquí tenemos una vista macroscópica de una sal mezclada. Entonces vemos como el cobre tribásico, el cobre son estas pepitas azules, como tiene es mucho más fina, lo que permite adherirse mucho mejor dentro de la mezcla de sal. Y si hablamos del sulfato de cobre, que serían estos gránulos mucho más grandes, pues van a tener una mayor dispersión dentro de la sal. O sea, va a haber una menor uniformidad del cobre dentro del bulto de sal. Con el sulfato de cobre, el cobre otro mineral interesante que se ha vuelto una alternativa en bovinos y que normalmente no se utilizaba es el cromo. Entonces, la producción animal moderna expone a los animales a diferentes formas de estrés
que pueden ser estrés ambiental, básicamente puede ser estrés por temperatura, estrés por exceso de humedad, un estrés nutricional cuando nosotros ponemos los animales a competir, cuando le tenemos una restricción en el forraje, puede ser un estrés patológico causado por una enfermedad o un estrés metabólico que en general por esa condición de falta de bienestar en el animal empieza a generarse una alteración en el funcionamiento del organismo del animal. Durante estas situaciones de estrés, aumenta el metabolismo de insulina como respuesta a un elevado nivel de cortisol en la sangre, bloqueándose la entrada de glucosa al músculo y tejido adiposo, disminuyendo el estado anabólico en el animal. Esto lo que nos quiere decir es que esa glucosa normalmente cuando el animal se estresa, en condiciones de bienestar, la glucosa está permanentemente yendo a nivel de tejidos musculares, generando síntesis de tejidos, o sea, desarrollo de musculatura. Cuando se presentan condiciones de estrés, ese paso de la glucosa a los tejidos se bloquea y va principalmente a nivel de hígado y cerebro. Entonces, animales estresados van a tener menor posibilidad de ganar peso. El cromo activa esta insulina para que ésta actúe en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, facilitando su síntesis. O sea, directamente el cromo nos ayuda a mejorar la síntesis de glucosa, de carbohidratos, que son precursores de glucosa, azúcares, de proteínas y de grasas. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Pues aumentar la tasa de producción de tejidos. Por ello se considera el cromo como un nutriente antiestrés, exaltando su importancia en los sistemas de producción ganadera modernos. O sea, como les decía anteriormente, el cromo hace incluso no mucho tiempo, 3 años, 5 años, no se le veía como una función interesante e importante. Y si ustedes ven, hoy en día la gran mayoría de sales mineralizadas no tienen inclusión. En condiciones de estrés, la suplementación con cromo no solo es beneficiosa para mantener un nivel óptimo de ese mineral en el organismo, sino que evita la pérdida de otros minerales. Estos son estudios de Schrauser en 1986. Y el cobre equivalente es uno de los nutrientes de menor toxicidad en la nutrición animal, y debido a que su excreción es también en estado equivalente, el cromo no es un contaminante al ambiente. Entonces, eso es un punto también importante porque normalmente se pensaba que el cromo era un mineral tóxico para el animal y que puede ser un mineral contaminante, y al utilizar una fuente como el cromo trivalente, realmente estamos utilizando una fuente que es muy asimilable por el animal y se reduce cualquier posibilidad de contaminación. Esto pues es como un resumen de algunos de los estudios que sustentan también el uso del cromo y el efecto antiestrés. Entonces en terneros se encontró, Cooper en 1995 encontró un aumento en el nivel sanguíneo de cortisol como respuesta a condición aguda de estrés, y Chang y Mugual en 1992 encontraron que la suplementación con cromo reduce de 19 a 27% los niveles sanguíneos de cortisol en terneros mantenidos bajo condiciones de estrés. Y en la tabla de abajo podemos ver también cómo el uso del cromo en el caso de vacas primerizas, suplementando 0.5 miligramos por kilogramo de cromo, podemos ver frente a una dieta control y frente a una dieta con inclusión de cromo, cómo aumenta a las 2 semanas o a las 6 semanas, para el caso del estudio de Subillanol, un 24 y un 10% la producción de leche. Y para el caso de Yang y Dol, a las 16 semanas y a las 19 semanas, no alcanzo a ver bien porque tengo ahí una imagen que se me atraviesa en la pantalla, pero cómo aumentan entre un 7 y un 13% la producción de leche. Esto lógicamente como efecto de la reducción de los niveles de estrés, que son mucho más fuertes en una vaca de primer parto que en una vaca de multípara. Bueno, otro concepto importante a tener en cuenta, y aquí empezamos a ver un poco más el uso de aditivos adicionales a los minerales, los aditivos que podemos involucrar dentro de la sal, es un concepto importante que es el consumo voluntario de forraje, que ya lo hemos venido tocando un poco a lo largo de la charla. Entonces, este consumo de forraje es el principal limitante en los sistemas de producción en pastoreo. ¿No? Normalmente hay un bajo consumo cuando se ofrecen forrajes con altos niveles de fibra. Es lo que decíamos hace un rato con el ejemplo de los novillos. Nosotros podemos dar forrajes abundantes, una cantidad abundante de forraje que normalmente en la medida que el forraje es abundante, también va marcado por un forraje maduro con altos contenidos de fibra. Cuando tenemos altos niveles de fibra, normalmente se va a deprimir el consumo del animal. Se recarga la capacidad del rumen y se incrementa el tiempo de permanencia de la fibra en el tracto digestivo. Entonces lo que mencionamos anteriormente también, va a haber una distensión ruminal, va a haber un
Un forraje que ocupa un espacio de distensión en el rumen disminuye la capacidad de consumo y va a haber mucho más tiempo de permanencia de esa fibra, de esas fibras gruesas o esas fibras muy maduras dentro del rumen. El consumo de forraje disminuye o es cercano al 50 o 60% de lo que nosotros realmente podemos esperar. Hay un desbalance de los nutrientes absorbidos. La retención de la proteína solo es del 30% de la proteína consumida, o sea, no asimilamos toda la proteína de la dieta, por eso hay un desgaste también a nivel energético para poder degradar esa fibra, entonces tenemos una pérdida de energía cercana al 50% de la energía consumida. Y hay una reducción por consiguiente en la producción de leche y en la producción de carne del animal. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar este consumo? La productividad del rumiante a pastoreo depende básicamente del consumo y la digestibilidad de los forrajes. En la medida que este forraje sea mucho más digerible, mucho más tierno, va a aumentar también directamente la capacidad de consumo. Si el requerimiento del nitrógeno no es satisfecho, no hay un buen desarrollo microbiano y se reduce la tasa de degradación de la fibra. Entonces aquí empezamos a hablar de un componente diferente a los minerales que es el nitrógeno, que cuando hay una limitación en el contenido de nitrógeno en los forrajes, que es muy normal en los forrajes de trópico bajo, donde se desarrolla principalmente la explotación de ganado de carne, pues vamos a tener una reducción en esa tasa de degradación y aprovechamiento de los forrajes. Ahí sale. Entonces, la inclusión de fuentes de nitrógeno de lenta y rápida liberación en el rumen, empleando la sal mineralizada como vehículo, es una forma muy eficiente de mejorar la respuesta al bajo consumo. Cuando hablamos de fuentes de nitrógeno de lenta liberación, hablamos de cadenas carbonadas, como básicamente son las fuentes de proteína de origen vegetal, y de rápida liberación hablamos de fuentes como el nitrógeno no proteico, la urea, que se volatiliza muy rápidamente a nivel del rumen. Cuando esta deficiencia es corregida, el consumo se incrementa debido a una mayor generación de población ruminal. Entonces, a través del nitrógeno también estamos activando formación de proteína en el rumen y aumentando la población de microorganismos. Aumento en la tasa metabólica y mayor aceleración en el rumen y mejor y más rápida degradación del forraje. Entonces, de allí, parte de este concepto que hablamos ahorita, parte, digamos, el por qué es importante también tener suplementos minerales proteicos y energéticos. Entonces, no solamente es tener sales mineralizadas, que como hablamos en un momento dado, hoy en día existen fuentes de minerales que no se usaban y fuentes de minerales también que son como de última generación, que han hecho que el uso de los minerales cada vez vuelva más eficiente en la producción de bovinos de carne, y pues igual también aplica para leche, pero también entramos ahora en el concepto de suplementos proteicos, que es sales mineralizadas con inclusión de fuentes de proteína y energía. Entonces, dependiendo del requerimiento y el nivel de productividad esperada, se determina el porcentaje de inclusión dentro de la sal. Se pueden clasificar como suplementos minerales nitrogenados, nitrógeno no proteico, que lo mencionamos anteriormente, suplementos proteinados, cuando tienen fuentes de nitrógeno no proteico más fuentes de proteína vegetal, o sea, nitrógeno de rápida y de lenta liberación en rumen, o suplementos minerales energéticos cuando adicionalmente tienen una fuente de energía. El manejo de estos productos es muy sencillo y se ofrecen saladeros. ¿Qué quiere decir? Que estos productos realmente se pueden manejar igual que una sal mineralizada. No requerimos grandes cantidades de comederos para suministrarlo, pero sí requeremos un manejo indicado, y es que el suplemento no se vaya a mojar y que preferiblemente se suministre todos los días para que el animal tenga una mejor respuesta ante el uso de este tipo de suplementos proteicos energéticos. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de suplementos? Un mayor consumo voluntario de forraje, que estimulan el consumo de forraje. Su balance de nutrientes estimula una mayor y más eficiente actividad microbiológica en rumen, entonces activa mucho más esos microorganismos. Mayor producción de leche en vacas que no reciben otros suplementos. Si nosotros comparamos vacas suplementadas con suplementos proteinados o con solamente sales mineralizadas, vamos a encontrar que hay una mayor producción de leche en aquellas vacas que reciben proteína dentro de la ración adicional a la del forraje. Mejor comportamiento reproductivo y pesos al destete en cría. Entonces también mejora la eficiencia reproductiva, el hecho de ponerle energía a través de los minerales, aumenta la actividad o mejora la actividad reproductiva, mejora la involución uterina, la activación de ovarios, y el peso al destete también va enfocado a que aumenta la producción de leche. Entonces, para el caso de la charla que nos compete sobre ganado de carne, lo que vamos a hacer es que las vacas van a producir mayor leche y esa leche se va a expresar en terneros con mayor peso al destete. Otra ventaja es que hay una mayor tasa de crecimiento y ganancia de peso en animales en pastoreo. Entonces ya cuando hablamos de animales de levante y ceba,
aumentan las tasas de ganancia, hay un mejor acabado de rendimiento cabal, el rendimiento en canal en el periodo de finalización de la ceba. No solamente mejoran las ganancias de peso, sino mejora el acabado, el embarnecido que también llamamos del animal o animales empostados para ya sacarlos a sacrificio. Y por consiguiente un impacto económico positivo en su relación costo-beneficio. Entonces, aún sean suplementos que requieren mayor cantidad de consumo por parte del animal y van a ser un poco más costosos que una sal mineral tradicional, el efecto económico va a ser mucho más, va a ser mucho mayor que el con la sal mineral tradicional por la mayor productividad que genera. Llámese en carne, llámese en leche, llámese en peso al destete. Bueno, en esta gráfica, como para complementar un poco lo que queremos ver, es la curva de crecimiento en el bovino de manera tradicional. Entonces, hay unas épocas de escasez de forraje y unas épocas de lluvias. En la medida que tenemos lluvias, normalmente tenemos mayor cantidad de forraje. Esto no aplica para todas las zonas del país, pero en general digamos que puede ser una característica donde aplique de forma inversa, igual también aplicaría. A veces hay zonas del país donde el efecto del verano es más beneficioso y los excesos de invierno disminuyen las ganancias de peso del animal. Aquí básicamente lo que queremos ver es que hay ciclos donde los animales ganan peso y pierden peso, y ese efecto serrucho de ganar y perder hace que el animal se demore mucho en llegar a un peso óptimo, por decir algo, al sacrificio. Entonces, cuando nosotros utilizamos suplementos proteicos y energéticos, lo que vamos a hacer es aumentar las tasas de ganancias de peso, que para el caso del invierno, por decir algo, cuando utilizamos una sal mineralizada tradicional, normalmente estamos esperando en época de invierno ganancias de peso cercanas a los 500 gramos al día. Cuando utilizamos suplementos minerales proteicos cercanas a 750 gramos al día, y cuando utilizamos suplementos minerales proteico energéticos cercanas a los 950 gramos de peso al día. Y en el verano hay un efecto, digamos, negativo por la baja cantidad y calidad del forraje, que en el caso de los minerales normalmente el animal puede pasar la condición de verano, la condición más bien llamémosla de escasez de forraje, la puede pasar prácticamente sin ganar peso, incluso en algunas ocasiones el animal puede perder peso. Cuando suplementamos con un suplemento mineral proteico, pueden haber unas ganancias de peso cercanas a 300 gramos, que no van a ser los mismos 700, 750 del invierno, sin embargo el animal continúa ganando peso, que es importante. Y cuando utilizamos suplementos minerales proteico-energéticos, podemos llegar a tener ganancias cercanas a los 450 gramos animal. Entonces, aquí básicamente esta gráfica lo que nos muestra son las dos condiciones anteriores, el efecto serrucho, donde el animal se va a demorar mucho más a la edad del sacrificio, y la suplementación cuando utilizamos un suplemento proteico energético, donde en los momentos en que el animal pierde peso, el animal gana menos, pero sigue ganando, y lo que hacemos es reducir la edad del sacrificio del animal. Entonces, en condiciones normales y prácticas, nosotros a través de la utilización de este tipo de suplementos, podemos llevar animales a sacrificio hoy en día a los 30, 36 meses, cuando antes nos estábamos demorando 42, 48 meses. Bueno, ya para entrar a ver otro tipo de aditivos que hacen parte de lo que yo puedo hacer a través de las sales para mejorar la respuesta, vamos a hablar de un par que digamos que normalmente se utilizan también y que tienen una respuesta benéfica en la parte económica respecto a la respuesta productiva del animal. Unos de ellos son los probióticos, que básicamente son microorganismos, lactobacilos y levaduras, que ejercen una influencia benéfica sobre el balance microbiano en el rumen. Contribuyen a incrementar la actividad fermentativa de las bacterias, permitiendo una mayor utilización de los nutrientes presentes en la dieta. Entonces, esto más o menos para resumir es como el efecto que veíamos de modificar un poco esos microorganismos para que tengamos una población de microorganismos más eficientes y hagamos un mayor aprovechamiento de los recursos del rumen. Entonces, como beneficios de esos probióticos, estimulan el crecimiento de población de bacterias celulolíticas, que es la que hablábamos que transforman o degradan mucho mejor la fibra de los pastos, aumentan el pH y la concentración de los ácidos grasos volátiles en el rumen, que ya explicamos también que son esta serie de ácidos, promueven de manera eficiente la digestión y reducen el costo del alimento, mantienen activado el sistema inmunológico, entonces también tienen un efecto interesante en prevención de enfermedades, en respuesta al estrés, aumentan el apetito y por tanto el consumo voluntario de forraje, reducen la incidencia de terneros y tienen mejores ganancias de peso y desarrollo de rumen en terneros jóvenes. O sea, es un aditivo que puede utilizar muy bien desde animales pequeños, mejorando su respuesta en ganancia de peso. Y otro aditivo que también se viene utilizando mucho como
Estas son básicamente sales de calcio, o sea, jabones de calcio que son compuestos por ácidos grasos saturados o grasas hidrogenadas que se modifican para escapar de la degradación del rumen. O sea, lo que buscamos con este tipo de fuentes de grasa es que no se queden a nivel del rumen, sino que pasen directamente para ser absorbidas a nivel del intestino como fuente de energía directamente para el bovino. O sea, aquí ya no estamos hablando de una fuente que va a microorganismos, sino una fuente que va directamente a aporte de energía a nivel de la vaca o del ternero o del novillo. Contribuyen a disminuir el balance energético negativo en el periodo posparto, entonces es muy importante el uso de estas fuentes de energía en vacas recién paridas porque nos ayudan a que la condición corporal Se le recupere de escucha. una forma más rápida y por consiguiente logremos... Por favor, no se escucha. ¿Ahí se escucha? Sí, se está escuchando perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, favorecen una temprana involución uterina y el inicio de la actividad cíclica ovárica. Entonces hablábamos que cuando el animal pierde menor condición corporal después del parto, cuando tiene una menor pérdida de energía, va a favorecerse la respuesta reproductiva de una manera más temprana. Se reduce la incidencia de mortalidad embrionaria temprana, que también es muy recurrente en algunas condiciones críticas en ganados de cría, cuando vemos que tenemos vacas que paren y paren en una condición muy flacas y tienen un aporte de forraje de muy baja y muy poca cantidad. Es muy normal que las vacas a veces preñen, pero se genera una mortalidad temprana. Entonces nosotros pensamos que la vaca está siendo infértil y que no está generando una concepción, pero sí se genera, pero como el animal tiene tan poca energía para sostener ese embrión fecundado, entonces se reabsorbe. Otra función importante es que la incorporación de los ácidos grasos genera una función no energética, o sea, no solamente tiene una función importante como fuente de energía, sino que también tiene una función importante en la respuesta inmune y en la producción de leche del animal. Los ácidos grasos linoleico, omega 6, linolénico, omega 3, son requeridos para múltiples procesos metabólicos en tejidos y órganos, síntesis de hormonas reproductivas y vitaminas liposolubles. Entonces es un efecto también para producción de hormonas y vitaminas, que es un efecto diferente al efecto de fuente de energía, que también favorece a los bovinos. Estoy escuchando. Bueno, y para no detenernos mucho en esto, entonces ya vamos a mencionar por encima otros aditivos que también normalmente pueden tener un efecto positivo y que se pueden utilizar a través de las sales mineralizadas, como las vitaminas, las ceolitas y bentonitas, los ionóforos, los minerales quelatados, el glicerol y aceites esenciales, dentro de muchos otros. Bueno, entonces, para dar un poquito de contexto ya finalizando la charla, entonces quiero hacerles un poco de énfasis sobre el trabajo que hemos hecho nosotros en Italcol, principalmente en el tema de los suplementos minerales proteinados, porque hemos encontrado que el adicionar fuentes de proteína dentro de la mezcla de minerales ejerce un efecto muy interesante en diferentes etapas. Entonces, una de ellas es a nivel de los terneros destetos. Entonces, para ello hemos trabajado con un producto que se llama Italsal Ceba PC20. Esta es como la composición del producto, básicamente es una sal mineralizada que tiene como componentes adicionales una fuente de proteína vegetal de alto valor biológico en composición de 10% y una fuente de nitrógeno no proteico también en composición de 10%, de ahí el nombre de PC20 que quiere decir proteína cruda el 20%, 10% en fuente de origen vegetal y en fuente de nitrógeno no proteico, más otra serie de minerales que tienen alta concentración. Ya veíamos la importancia que tienen los minerales en el efecto de la respuesta del animal. Entonces, de nada nos sirve que pongamos fuentes de proteína a un proteinado si por otro lado le vamos a quitar las fuentes de minerales que nos ayudan a compensar o a balancear esos excedentes de proteína para que se aprovechen, se asimilen y aumenten el consumo de forraje y aumenten por consiguiente la respuesta en producción. Entonces, aquí vamos a mostrar sencillamente un ejemplo como para que ustedes vean cómo se expresa un proteinado frente a una sal mineralizada. Estos son trabajos con terneros destetos de 200 kilogramos. Para este ejercicio hablamos de un peso de desteto, de un precio de ternero desteto de 4.500 pesos el kilo. Quiere decir que un animal de 200 kilos estaría costando en el momento del destete 900.000 pesos. Lo vamos a destetar dándole una sal mineralizada 60 gramos al día por 3 meses. El costo de esta ración puede estar cercano a los 1.250 pesos el kilo. Quiere decir que en 3 meses el animal se consume 6.750 pesos de sal. A los 3 meses después del destete, normalmente viene ese estrés del destete, los terneros son separados de las vacas, dejan de recibir leche,
entran a otros potreros a revolverse con otros animales. Entonces, ese efecto de estrés normalmente genera que los animales pierdan peso después del destete. ¿Qué quiere decir? Que después del año de edad, ese ternero que pesaba 200 kilos al destete, prácticamente cuando tenga un año va a pesar 170 kilos, perdió 30 kilos por efecto del estrés del destete y va a ser un ternero de 765.000 pesos. Si yo a ese valor le quito el valor de la sal, es un ternero de 758.250 pesos. Por eso normalmente cuando el ganadero se dedica a la cría y los terneros los desteta y los vende, prácticamente lo mejor es que el ternero se suelte de la teta de la vaca y se monte directamente al camión, porque ese estrés del destete lo va a sufrir la persona que compra el ternero. Pero si el ganadero tiene ciclo completo y hace el levante de sus terneros, pues necesariamente tiene que sufrir esa pérdida de peso por ese estrés del destete. Si observamos la diferencia cuando trabajamos con un suplemento proteinado, hasta aquí el ejercicio es exactamente igual. El mismo ternero del mismo peso, del mismo valor, pero cuando utilizamos un proteinado el consumo ya no son 60 gramos, sino 120 gramos, los mismos 3 meses de un producto que ya no vale 1.250 pesos el kilo, sino vale 1.850 pesos, o sea que la ración de los 3 meses está cercana a los 20.000 pesos frente a los 6.750 de la sal, pero cuando vemos el peso al destete del ternero después de 3 meses, es un ternero que nos pesa 220 kilos. Quiere decir que en vez de perdernos peso, como en el caso de la sal mineralizada, fue un ternero que se ganó 20 kilos en 3 meses, que no es una ganancia de peso ideal, pero el hecho de que no pierda peso es muy interesante para este caso. Entonces, este mismo ternero del año de edad sería un ternero de 990.000 pesos. Si yo le quito el valor de los 20.000 pesos que me gasté en sal, realmente el costo comercial de ese ternero para este momento sería 880.000 pesos. O sea que hay una diferencia entre un ternero destetado con proteinado y un ternero destetado con sal mineralizada de 121.000 pesos más a favor del proteinado. Así sea un producto que el ternero consuma en mayor cantidad y que sea más costoso, fíjense que en la ganancia de peso se nos devuelve y nos da un beneficio con creces de un mayor peso y por consiguiente un mayor precio comercial del ternero. Entonces aquí tenemos algunas fotos de algunos trabajos de terneros en diferentes regiones del país. Esos son terneros destetos en el Urabá que se destetaron con PC20. Para el caso son unos terneros destetados en la zona de Santander, también con una ración de suplemento que normalmente se nota la diferencia entre un ternero desteto con fuentes de proteínados a una sal mineralizada. Y el otro trabajo que hemos desarrollado más intensamente en la compañía es con suplementos minerales proteinados en la fase de la finalización de la ceba. Es nuestro mismo producto PC20, pero en fase de finalización de la ceba. Aquí les voy a mostrar un resumen de varios de los trabajos que hemos hecho, donde tenemos evaluaciones de animales en ceba utilizando proteinado, para nuestro caso el PC20, que es un producto de 5% de fósforo. En el ejercicio se tomaron 504 animales evaluados de diferentes trabajos, evaluados frente a una sal mineralizada como la Icalsal 6% de fósforo, 498 animales. El peso inicial promedio en estos lotes fue de 432 kilos los del proteinado, 435 los de la Icalsal al 6. El peso final promedio con PC20 son 540 kilos y 513 kilos con la sal mineralizada al 6, habiendo una diferencia de 27 kilos más con el uso del proteinado. Evaluación de 150 días en promedio en todos estos lotes, 5 meses de evaluación, con una ganancia de peso promedio de 21.5 kilos al mes frente a 15.6 kilos de la sal mineralizada. Otro aspecto muy importante que tuvimos en cuenta en algunas zonas del país donde se evalúa y se paga el rendimiento en canal, un mejor rendimiento en canal en los proteinados, lo que hablábamos, dan un mejor acabado al animal, frente a un 53% en terneros, en novillos finalizados con sal mineralizada, un consumo de proteinado de 150 gramos en la ceba y de 80 gramos de sal, y un valor de kilo en pie para los dos casos de 4.600 pesos. Estos son como las características del estudio, pero siempre es importante tener en cuenta el componente económico para ver realmente si justifica o no el uso de este tipo de suplementos. Entonces hablábamos que la diferencia en ganancia de peso fue por cada animal, fue de 21.5 kilogramos al mes con proteinado y de 15.6 kilogramos al mes con las sales, o sea que se ganaron 5.9 kilogramos más los del proteinado. La diferencia en lotes de 30 animales, para este caso un lote de 30 animales, es de 166 kilos. Hablamos que el precio de kilo en pie fue de 4.600 pesos,
O sea que esta diferencia de 5.9 kilos equivale a 27.000 pesos, que para el caso del lote son 761.000 pesos. Entonces, esa utilidad que se generó en estos lotes solamente por mayor ganancia de peso fue de 761.000 pesos. Miremos ahora el rendimiento en canal. Para el caso de este estudio, trabajamos con unas compañías donde los animales que obtienen 54% de rendimiento en canal es como el valor esperado. Cuando ese rendimiento está por encima de 54, por cada punto mayor de rendimiento en canal, se paga una bonificación de 50 pesos. Quiere decir que con un rendimiento de 56% se paga una bonificación de 100 pesos. Y para el caso de las sales que no generaron, por el contrario, una disminución de un punto de condición corporal, fueron castigados con 50 pesos de condición. O sea que la diferencia fue a favor de los proteinados de 150 pesos más en bonificación. Si lo expresamos esa bonificación en dinero, estamos hablando que para el caso del proteinado hubo una bonificación de 54.000 pesos, para el caso de las sales se castigaron 25.000 pesos, hay una diferencia de 79.000 pesos, que para el ejemplo del lote son 2.232.000 pesos adicionales que se obtienen por rendimiento en canal. Entonces, mire lo interesante que cuando logremos nosotros mercadear nuestros animales a una empresa que nos pague por trazabilidad, y cada vez vamos más hacia esa tendencia de exportación de ganado, de buscar animales que salgan mucho más jóvenes a sacrificio y que salgan con un mejor acabado. Esa bonificación es interesante porque fíjese que para este ejemplo fue mayor la utilidad por la bonificación que la misma utilidad por la diferencia en la ganancia de peso. Y el otro punto a tener en cuenta, lógicamente, es la suplementación, que ahí es donde queremos ver el efecto de mayor consumo y mayor precio. Entonces hablamos de consumos de 150 gramos a 1.850 pesos el kilo en el proteinado, para un costo total de 21.368 pesos. Y la sal mineralizada, consumos de 80 gramos a un costo de 1.250 pesos el kilo, para un costo de suplementación de 7.700 pesos. Aquí hay una diferencia de 13.000 pesos más costoso el proteinado. En el lote, para el total del lote, sería un valor adicional de suplementación de 382.000 pesos, por eso lo colocamos aquí como un valor negativo. Entonces, si hacemos la resta de estos valores, sumamos la utilidad por diferencia de peso más la utilidad de rendimiento del canal y retiramos la diferencia del suplemento, tenemos una utilidad neta de 2.611.000 pesos para el ejercicio de este lote. Que si lo volvamos a una utilidad mensual, esto es un ejercicio de 5 meses, estaríamos generando una utilidad mensual de 521.000 pesos adicionales en un lote de 30 animales. Y otro punto interesante a tener en cuenta que normalmente no vemos nosotros en la parte de las ganancias de peso, en el trabajo en ceba, es la disminución de días al sacrificio, que es muy interesante tenerlo en cuenta porque si nosotros somos los dueños de la finca, pues a veces no le ponemos ese costo que nos cuesta a nosotros tener un animal en pastoreo permanentemente. Pero si ya nosotros nos vamos a pagar una finca en arriendo, un pastaje que puede estar del orden de los 25.000 pesos, incluso hasta 30.000 pesos mes, ya para nosotros va a ser importante disminuir ese número de días de sacrificio porque se va a volver en una reducción de costos también. Entonces, volvemos al ejercicio. Con proteinados tuvimos ganancias de 540 peso final, perdón, de 540 kilos, ganando 21.5 kilos mes. O sea que si estimamos el peso proyectado al sacrificio, esos 540 días, el animal llegó directamente al sacrificio y no tuvimos que gastar más días para tener que conseguir el peso. Pero en el caso de la sal mineralizada, tuvimos pesos finales de 513 kilos con ganancias de 15.6 kilos mes. Quiere decir que para ganar a 541 kilos, pasar de 513 a 541, nos vamos a gastar en promedio 39 días más. Si nosotros le ponemos un precio, como hemos dicho en este caso, de 800 pesos animal día, que serían 24.000 pesos el mes, que es un pastaje barato para un animal de ceba, quiere decir que nos tendríamos gastando 30.200 pesos más por animal para lograr ese mismo peso. Entonces no solamente vamos a gastar más días, sino que vamos a gastar más dinero por el costo del pastaje. Si lo hacemos expresado a nivel del lote, esa diferencia se nos va a marcar porque ya no va a ser este mismo valor, pero por los 30 animales, 26 animales, que son dos camiones de ganado, estamos hablando de 876.000 pesos más, que es la disminución de costo por reducción de días al sacrificio. O sea, es la plata que se gasta además si suplemento con sal mineralizada tradicional o la plata que me ahorro si suplemento con un suplemento proteinado. Dentro de otros beneficios adicionales que se pueden conseguir con esta suplementación de proteinados en fase de finalización es que se logra mayor mansedumbre. Al ser un suplemento mucho más gustoso por los animales
cuando llega la persona a suministrar el proteinado, van y lo buscan porque son ansiosos de comerlo. Entonces, se vuelven mucho se acostumbran mucho más fácil a la cercanía con el humano, con la persona que les va a colocar la sal. Se reduce el estrés por manejo. Si nosotros tenemos que hacer cambios de potrero, podemos prácticamente coger esas canoas de sal y las cambiamos de potrero, y los animales tan pronto ven que le vamos a suministrar el proteinado, van a cambiar de potrero ellos solos, solamente por ir a consumir el producto. Hay una menor pérdida de peso en el embarque. Son animales que, como hablábamos, cuando se reduce ese estrés, al momento de embarcarlos también vamos a generar menos estrés. No vamos a tener que tener vaqueros detrás de los animales correteándolos para poderlos embarcar, lo que nos va a generar fácilmente una pérdida de peso de 10 o de 15 kilos solamente por el embarque, y nos va a permitir también sacrificar animales mucho más jóvenes, con mayor terneza. Lo que hablábamos, vamos a lograr llevar a sacrificio animales más jóvenes con una mayor acabado, que van a ser mucho más apetecidos por parte de los compradores y nos van a pagar mucho mejor por el kilo de ese animal. Entonces aquí tenemos algunos trabajos, algunos ejemplos de algunos lotes que hemos venido trabajando con el producto, lotes que arrancaron precisamente en la finalización de la ceba. Estos ya son lotes de animales cuando ya estaban prácticamente a punto de salir. Esto, por decir algo, es en una zona en Arauca. Son, como les digo, trabajos en diferentes zonas del país. Estos, por decir algo, ya son unos animales ubicados en Puerto Berrío, donde ya son animales que ya están listos para embarcar. Entonces, si ustedes ven, aquí ya podemos ver cómo hay un depósito interesante de grasa, cómo hay un llenado muy completo a nivel de los lomos, a nivel de las caderas. Son animales que tienen un muy buen acabado, ¿sí? Aquí lo podemos ver también. Animales que salen, como llamamos, bien empostados. Son animales que los compradores los van a apetecer porque saben que son animales que van a dar mucho rendimiento en carne. Entonces, ya para finalizar la charla, les quiero comentar un poco sobre la evaluación que también hemos hecho a nivel de la parte reproductiva, a nivel de cría. Lo que vimos fue el trabajo con animales de levante y ceba. También tenemos algunos suplementos minerales proteico-energéticos que se utilizan en programas de reproducción, para el caso como la fotografía que observamos acá, pues transferencias de embriones, donde tenemos las vacas receptoras y unos embriones puros de gir. Entonces, en general, estos programas son programas de investigación reciente, o sea, en la compañía venimos trabajando hace relativamente poco tiempo en ellos. Son programas también que la información es un poco más difícil de captar porque no es tan fácil de documentar como en el caso de las ganancias de peso con un pesaje inicial y un pesaje final, sino tiene que llevarse un plan de registros muy organizado. Sin embargo, en este tipo de suplementos hasta el momento a nivel de donadoras hemos encontrado una mayor producción de óvulos transferibles, pasando de 4 a 5, mejores tasas de aprovechamiento de embriones, pasando de 80 a 90%, y a nivel de receptoras un mayor desarrollo de estructuras ováricas, mayores evidencias de ovarios funcionales, mayores tasas de implantación embrionaria de 50 a 60%, trabajando con embriones congelados. Sin embargo, son programas que requieren mayor investigación para cada vez poder obtener datos más confiables. Pero ya como para contarles un poco sobre esos nuevos desarrollos que hemos venido teniendo a través de la compañía, con Italcol tenemos dos propuestas muy interesantes. Una se llama Italsal Repro, es una sal mineralizada que tiene inclusión de fuentes de energía y proteína, diseñada para estimular la regeneración de las estructuras ováricas y acelerar el proceso de reactivación del ciclo reproductivo, logrando obtener mayor fertilidad y nuevas preñeces en menor tiempo. Es una sal que se ha venido trabajando muy bien en varias ganaderías de cría, sobre todo cuando se hacen programas de inseminación artificial, inseminación a término fijo, y hemos logrado obtener mejores resultados que con uso normalmente de fuentes solamente de minerales. Ofrecen simultáneamente un aporte importante de proteína, grasa, carbohidratos no estructurales, es decir, almidones y azúcares. Viene también con inclusión de levaduras, que permite mejorar considerablemente el desempeño y el desarrollo de los microorganismos ruminales, el consumo de forraje y la digestibilidad de los mismos. Como características de esta sal, tiene fuentes de proteína sobrepasante de origen vegetal, inclusión de carbohidratos o almidones que mejoran la conversión alimenticia, tiene también un refuerzo con lípidos para mejorar la condición corporal, o sea, con inclusión de grasa sobrepasante, alto contenido de minerales traza orgánicos. Entonces en esta sal estamos trabajando con inclusiones de minerales orgánicos a nivel del zinc y el selenio, y con fuente de cobre tribásico también a nivel del cobre. Inclusión de cromo, ya hablamos pues de los beneficios del cromo, para mejorar el metabolismo de la glucosa y la reducción del estrés calórico. Inclusión de levaduras para modificar la función ruminal y mejorar la degradación y el aprovechamiento de los forrajes. Aquí pues está, pues básicamente para que ustedes vean cuál es la composición de esta sal mineralizada.
tiene una dosificación de 30 días antes del parto de 180 gramos por animal al día. Después del parto y hasta los 100 días se recomienda utilizar 180 a 200 gramos por animal día, y después de 100 días posparto, que ya esperamos que las vacas se encuentren preñadas, que hayan recuperado su condición corporal, podemos irnos con 100 a 150 gramos de italsal del 8 al 10% por animal día. Pero recuerden cuando mostrábamos el tema de la suplementación estratégica, que cómo es importante tener en cuenta realmente el aporte de los minerales en nuestros suelos para saber exactamente la dosificación y la concentración de minerales de nuestra sal. Como les decía, tiene 50% de zinc orgánico, 50% de selenio orgánico y 50% de cobre tribásico. Y la otra alternativa que venimos trabajando, que ha sido muy interesante, esta ha funcionado muy bien también a nivel de ganadería de doble propósito, por eso la llamamos Italsal DP. Doble propósito porque es una sal que tiene un propósito de minerales y un propósito prácticamente como de concentrado en harina, y ha funcionado muy bien sobre todo en estas vacas de doble propósito, donde normalmente hacemos mejoramiento genético. Tenemos vacas con un potencial para producir 12 litros, 15 litros, pero que solamente le damos pasto y una sal convencional, entonces esas vacas se nos van a quedar en 7 y 8 litros. Cuando utilizamos un suplemento como la Italsal DP, que sería como el primer paso hacia una suplementación con concentrado que va a ser mucho más eficiente, de todas maneras, siendo el primer paso, podemos lograr aumentar en 1 o 2 litros más la producción de leche. Entonces, es una sal diseñada principalmente para praderas con condiciones de calidad de proteína por debajo del 8% de proteína total. Permite expresar el potencial genético y reproductivo en vacas de lechería de doble propósito que están en producciones entre 6 y 10 litros que no reciben suplementación adicional. Tienen potencial genético, pero por la comida que reciben no logran producir más. Las ventajas: contribuye a reducir el balance energético negativo que produce la lactancia, ese concepto ya lo hablamos también a lo largo de la charla. Satisface el requerimiento de macro y microminerales, ofreciendo un aporte importante de proteína, almidones y azúcares que permite mejorar el desempeño y desarrollo de los microorganismos del rumen, el consumo de forraje y la digestibilidad del mismo. Permite obtener mayores picos de producción de leche, persistencia de la lactancia y mayor fertilidad y mejores pesos al destete. Entonces, cuando utilizamos este tipo de suplementos, cuando nosotros le damos adicional a los minerales, fuentes principalmente de energía dentro de la ración, logramos que esas vacas arrancando lactancia aumenten el pico de producción. Entonces, la vaca que hablábamos que es muy buena y arranca con 15 litros solamente con pasto, la podemos poner a producir 18, 19 litros cuando la estimulamos con un producto como la Italsal DP. Y el pico y esa persistencia de la lactancia también se va a mantener. Esa vaca que normalmente en condiciones de pastoreo da los 10 o los 12 litros, a los 3 meses está dando 7. Se bajó completamente la producción porque no hay una energía que permita sostener esa lactancia. El desgaste energético de la vaca es tan alto y no se lo estamos compensando a través de la ración, que la vaca rápidamente va a bajar su producción. Cuando nosotros utilizamos este suplemento, logramos aumentar el pico de producción, lo que decíamos, incluso poder subir 2 litros o hasta 3 litros en algunos casos de vacas de un excelente mérito genético, y mantener esa constante, esa persistencia de lactancia, de tal manera que esa misma vaca que a los 3 meses estaba en 7 litros, nosotros la podemos tener en 10, en 11 litros. Entonces realmente es un beneficio bastante grande en producción de leche. Y aquí tenemos la composición de esta sal. La recomendación para la Italsal DP es en el primer tercio de lactancia, dar de 400 a 500 gramos animal al día. Entonces, como ustedes ven, es una dosificación alta. Prácticamente estamos garantizando dosificar una ración casi de concentrado que nos garantiza que lleva todos los minerales, pero es una ración baja realmente para lo que puede ser una suplementación de concentrado, que en otras condiciones, y es motivo de otra charla, puede llegar a ser de 4, de 6 hasta de 8 kilogramos por animal al día. Aquí estamos hablando de tan solo 400 a 500 gramos en este tipo de animales de doble propósito. Y después de los 100 días de lactancia, de 250 a 300 gramos por animal al día, para que podamos seguir manteniendo la producción por unos días más en la persistencia. Entonces, ya a manera de conclusión de la charla, el uso de aditivos nutricionales, la evaluación de su eficiencia se basa en obtención de la respuesta esperada, rendimiento económico, investigación disponible y los resultados en campo, que se deben traducir en una mayor producción de carne y leche, un aumento en el rendimiento en canal para el caso de animales de ceba, o los componentes de la leche cuando lo vemos a nivel de lecherías, un mayor consumo de materia seca, estimulación de la síntesis microbiana de proteínas y de ácidos grasos volátiles, una mayor digestibilidad de los nutrientes en el tracto digestivo,
una mayor estabilidad en el ambiente ruminal y en el pH del rumen, que nos va a permitir tener un rumen más saludable, una reducción de los efectos del estrés, básicamente por calor en condiciones de ganadería trópico bajo y también por efectos de manejo, que también lo tocamos al principio de la charla, y una mejora en la salud, es decir, tener una mejor respuesta inmune y una menor incidencia de enfermedades, que en últimas lo que nos interesa a todos es tener un mayor retorno sobre la inversión, que tengamos una mayor utilidad. Sabemos que vamos a invertir un poco más en nuestra ganadería, pero también vamos a lograr una ganadería mucho más eficiente, mucho más rentable y mucho más productiva. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que tenía para contarles en la tarde de hoy. No sé, Lorena, si de pronto Hola. algo de preguntas. Sí, aquí en el interno tenemos algunas preguntitas. ¿Qué sucede a nivel intestinal cuando tenemos pastos jóvenes muy palatables con el potasio y la absorción del magnesio? Bueno, realmente a nivel de forrajes jóvenes, digamos, lo que ocurre es que tenemos menores contenidos de fibra, son forrajes de una mayor degradación, que normalmente también concuerda con unos mayores contenidos de proteína. Entonces, lo que realmente va a hacer es que podamos tener un mayor aprovechamiento de los nutrientes del forraje, ¿sí? Entonces, con esto lo que logramos es que los animales se vuelvan más eficientes en la medida que, o sea, hay que buscar una compensación entre buscar el punto óptimo de pastoreo, es el término exacto, donde compensamos la edad del forraje y la calidad del forraje. Cuando utilizamos forrajes muy tiernos, realmente estamos desaprovechando la capacidad de producción porque normalmente, y cuando hablamos de forrajes de trópico bajo, esos forrajes muy tiernos normalmente son forrajes que tienen muy baja productividad. O sea, la cantidad de forraje que podemos producir por metro cuadrado va a ser muy bajo, entonces vamos a desaprovechar el recurso realmente y eso lo que nos hace es que vamos a disminuir la capacidad de carga de los animales. Entonces, en la medida que busquemos ese punto óptimo de pastoreo, vamos a lograr optimizar los nutrientes de tal manera que se aprovechen al máximo estos nutrientes en cantidad y en calidad. Ya a nivel por decir algo, de potasio a nivel intestinal es algo que normalmente uno puede ver cuando tenemos excedentes y ocurre sobre todo en vacas de lechería, en zonas frías, de pronto con unos pastos demasiado tiernos, quicuyos de rotación muy lenta o de alta fertilización o en raigrases, donde vemos que realmente cuando las heces son demasiado líquidas, cuando pasa tan rápido, lo que llamamos un tránsito rápido, no hay un aprovechamiento completo de los minerales porque es tan rápido el paso, digamos, de los nutrientes que realmente se pierde también capacidad de absorción y muchos de los nutrientes salen directamente por el excremento. Entonces son como condiciones extremas. Por un lado, en condiciones de zona fría donde tenemos pastos demasiado suculentos, demasiado fértiles, donde lo que tenemos es una disminución de la tasa de absorción de nutrientes, lo que llamaremos como un tránsito rápido. Los nutrientes pasan rápidamente por el intestino y no logran absorberse de la mejor forma, habiendo una evacuación de estos ingredientes. Y por el contrario, también en condiciones de pastoreo de zonas tropicales, donde los forrajes normalmente tienden a ser muy toscos y ya ahí no hay aprovechamiento de nutrientes, no porque haya un tránsito rápido, sino porque la capacidad de degradación de las fibras y de sacar los contenidos celulares donde están los nutrientes se ve disminuida precisamente por una disminución en esa capacidad de aprovechamiento de desdoblar la fibra. ¿Con qué frecuencia se deben llevar a cabo los análisis foliares para determinar la cantidad y disponibilidad de minerales en la pastura? Bueno, más que la cantidad de veces, lo importante es hacer un primer análisis, pero realizarlo muy bien hecho. Entonces tenemos que tener algunas condiciones para realizar ese análisis foliar. Dentro de ellas, digamos, es que busquemos hacer lo más completo del análisis de la finca, que tomemos prácticamente de todos los potreros que podamos tomar. Eso va a depender mucho del tamaño de la finca. Fincas pequeñas seguramente va a ser muy fácil hacer un muestreo muy completo. En fincas muy grandes pues vamos a tener que ser un poco más aleatorios con estas muestras, pero lo importante es que tengamos en cuenta, por decir algo, dependiendo del objetivo de la explotación. Si yo tengo algunas zonas de la finca donde están solamente, por decir algo, las vacas de la cría, entonces debo tener separadas esas muestras que son destinadas para las vacas de la cría. Si tengo en otra zona de la finca y normalmente puede haber alguna diferencia en condiciones de
de topografía o de las condiciones de la calidad del suelo, donde por decir algo tengo la ceba, que a veces los animales de la ceba se buscan los mejores potreros, debo hacer un análisis por separado. Entonces, más que hacer varias veces el análisis, lo que voy a buscar es un análisis muy completo, que se tomen varios puntos de la finca, pequeñas cantidades, pero de muchos puntos de la finca, para poder tener un resultado lo más exacto posible a lo que la finca me brinda. Estos análisis realmente yo los podría hacer si yo tengo una condición de manejo en la que yo no le hago ningún tipo de trabajo a los suelos, de enmiendas, de fertilización. Un análisis de estos me puede servir a mí perfectamente para 2 o 3 años. Si yo tengo procesos de labranza y de enmiendas y de fertilización, sí me va a empezar a cambiar un poco porque lógicamente van a variar las condiciones o las concentraciones de minerales de la planta en la medida que yo le incorpore nutrientes también al suelo o a la fertilización. Entonces ahí seguramente va a requerir que yo haga unos análisis foliares cada 6 meses o cada año, dependiendo de los programas o no de fertilización o enmienda que incluya. Ya te digo la otra pregunta. Dentro de esta suplementación mineral de precisión, podríamos también trabajar los quelatos, de acuerdo a la funcionalidad ruminal y necesidad de componentes orgánicos enlazados con elementos inorgánicos para suplir las exigencias del animal. Exactamente. O sea, si nosotros, digamos, nos vamos como a la escala de costo-beneficio de los diferentes aditivos o de las diferentes fuentes que yo puedo trabajar, los minerales quelatados o minerales orgánicos normalmente pueden tener un costo que puede ser 3 a 4 veces mayor al de una fuente de mineral inorgánico. Pero cuando nosotros nos vamos a esa suplementación de precisión, donde efectivamente ya determinamos que sí tengo un requerimiento y que a través de los minerales, de las fuentes que normalmente utilizo de origen inorgánico, no logro suplir ese requerimiento, sí puedo trabajar con un mineral orgánico o con una combinación, como en el caso de la Italsal Repro que vimos, donde tenemos una combinación de fuentes orgánicas e inorgánicas, precisamente para volver mucho más eficiente esa fuente de mineral quelatado que va a ser mucho más asimilable, de una mayor biodisponibilidad para el animal y lógicamente me va a generar una mayor respuesta del uso del mineral en la función específica que yo estoy buscando. ¿De cuántos meses podemos destetar los terneros de un peso de 200 kilos dándole suplementación? Mira, el peso va a depender lógicamente mucho del manejo que yo le dé a los terneros pequeños. El Italsal se va a PS20 incluso dentro de la condición que tiene como suplemento es que al tener una inclusión muy baja de nitrógeno no proteico, es decir, basa su proteína más en proteína vegetal que en proteína no, base a nitrógeno no proteico, nos permite poderlo utilizar incluso a partir de los 3 meses de edad. O sea que, por decir algo, en ganaderías donde yo tengo un doble propósito, una lechería, y no le suplemento un concentrado que sería lo ideal a unos terneros para obtener una mucho mayor ganancia de peso, el uso de un suplemento como un proteinado me puede ayudar a mejorar muchísimo la ganancia de peso. Entonces, si yo empiezo a hacer una suplementación temprana, yo logro tener, y dependiendo lógicamente también del potencial genético de los animales, si son animales de muy buena genética, yo puedo llegar a destetar animales de 200 kilos de peso a los 6 meses, 7 meses. Seguramente en otras genéticas me demoraré 9 meses para lograr los 200 kilos de peso. Entonces depende mucho de la calidad genética de los animales, muchas veces del cruce también. Cuando yo hago lo que llamo un vigor híbrido, que es cruzar, por decir algo, un animal taurus con un animal indicus, que es, por decir algo, un animal Brahman por Cimental, Brahman por Angus, Brahman por Charolais. Normalmente ese tipo de animales son más precoces y van a tener una ganancia de peso mayor y puedo destetarlos con 10 o 20 kilos más que un animal, por decir algo, solamente Brahman o Nelore. Entonces, esos son los factores que generan la diferencia. Pero en términos generales, en una muy buena condición, yo puedo lograr animales de 6 meses, de 7 meses, con 200 kilos de peso. ¿Cómo ajusto el consumo de sal mineral en animales en confinamiento? Pues asumiendo que cuando elaboro una dieta, la trabajo como dieta completa. Bueno, perfecto. Normalmente nosotros lo que debemos hacer es
como decíamos al principio de la charla, los minerales es fundamental que establezcamos la dosificación requerida expresada en gramos por animal al día. Una vez que yo tengo lo que llamaremos en este caso la ración totalmente mezclada, una dieta de estabulación, lo que yo debo hacer es suministrar la sal mineralizada al momento de yo dar la ración totalmente mezclada en los comederos, debo suministrar prácticamente sobre la ración de cada animal la dosificación, de tal manera que prácticamente garantice que en cada puesto de consumo de cada animal estoy dando la cantidad. Eso sería lo ideal. A veces por condiciones de manejo, si son muchos animales, se va a dificultar. Lo otro es haciendo la ración mezclada. Al principio de la ración, cuando yo mezclo, empezar por los ingredientes más pequeños, mezclar de inmediato la sal, de tal manera que se uniforme de una mejor manera en toda la ración. Pero si yo puedo casi que dar una suplementación individual sobre la comida a cada animal, voy a tener una mejor respuesta garantizando el consumo por animal. Preguntan que si la fuente de NNP es Optigen. No, en este caso nosotros utilizamos el nitrógeno no proteico como urea básica porque buscamos que sea una fuente de rápida degradación en rumen. Cuando utilizamos la combinación de nitrógeno no proteico más una fuente de origen vegetal, que son fuentes, digamos, que tienen cadenas carbonadas de lenta degradación, estamos combinando ese factor que queremos aportar nitrógeno de liberación lenta y de liberación rápida. En este caso, a través de la urea buscamos una liberación rápida. Si utilizáramos el Optigen, que para concepto de todos es una urea protegida, realmente lo que buscamos es que sea una fuente de nitrógeno de liberación lenta, pero nosotros lo manejamos es a través de fuentes de proteína vegetal. Entre otras cosas porque, digamos, las evaluaciones que hemos realizado es un producto muy bueno, pero frente al costo-beneficio, siempre nosotros buscamos que lo que hacemos sea benéfico para la rentabilidad del ganadero. Entonces, hemos probado muchos aditivos, pero a veces no encontramos una respuesta frente al costo del aditivo y la mayor respuesta en producción. Digamos que a veces no lo trabajamos como fuente primordial, pero también trabajamos en algunas zonas del país, tenemos por decir algo, sales personalizadas, que son productos que co-creamos y diseñamos directamente con el cliente. Entonces, si el cliente desea dentro de su mezcla trabajar con el Optigen, pues lo podemos colocar sin ningún inconveniente. Si no utiliza suplemento en un ternero, ¿a qué edad es recomendado destetarlo? ¿A qué edad se recomienda empezar a dar los suplementos? Bueno, si nos vamos al caso de ganadería de carne en condiciones de manejo tradicional, como decíamos, lo mejor que yo podría hacer en ese caso, cuando yo no suplemento con una fuente de concentrado, que lógicamente el concentrado, digamos, a diferencia de un proteinado, por decir algo, es que prácticamente allí estoy dando yo unos contenidos altos de proteína y energía balanceada de tal manera que optimice de una mejor forma la ganancia de peso. Entonces estamos hablando que con un suplemento proteinado yo puedo tener unas ganancias de peso de 700, 750 gramos, con un suplemento concentrado puedo llegar a tener ganancias de peso de 1 kilo o un poco más inclusive. Pero normalmente en condiciones de manejo en ganadería extensiva y ganadería de carne, este tipo de manejo resulta un poco más difícil y un poco más costoso. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a recomendar la alternativa de los suplementos proteinados, porque su manejo es sencillo, lo podemos ofrecer, como decíamos, desde los 3 meses de edad, de tal manera que yo logre que los terneros ganen un mayor peso y normalmente desde los 180 a 200 kilos de peso yo podría destetar terneros. Eso depende un poco del plan de manejo que tenga también en las vacas, porque a veces lo que buscamos es tener destetes tempranos para que las vacas tengan un retorno al celo mucho más rápido. Entonces, en la medida que yo tenga terneros más tiempo con las vacas, que me demore más, que las ganancias de peso sean menores, me voy a demorar mayor tiempo en destetarlos y casi que me va a coincidir que si yo me demoro 9 meses destetando terneros, seguramente va a tener vacas de 11, 12 meses todavía vacías. Si yo logro destetar terneros de 5, de 6 meses, pues seguramente voy a lograr que muchas de las vacas se me preñen después de 6 o de 7 meses de paridas. Pero si yo logro complementar un plan, que ya sería una parte un poco más estructurada en la parte de tecnificación, de lograr un plan como con la Italsal Repro en las vacas de cría, pues voy a complementar también la parte energética que necesita la vaca, buscando que así me demore un poco más en destetar los terneros, mis vacas tengan un retorno al cielo mucho más temprano, entonces poder estar preñando vacas de 4 de 5 meses de paridas.
Preguntan que si tienen sal, en caso de los pequeños rumiantes, que si tienen sal para estas especies. Sí, Italcol tiene también una que se llama Italsal ovinos, que es una sal que está diseñada para ovinos y caprinos. Y dentro del portafolio también hay unos productos concentrados para mantenimiento y producción de ovejas y cabras. ¿Por qué la sal PC20 no lleva cromo, siendo que se usa para destete y ayuda al estrés? Bueno, digamos que al momento de nosotros registrar la sal y la respuesta que hemos obtenido, normalmente no lo hemos incluido porque cuando se diseñó el producto no lo tuvimos realmente en cuenta, si hablamos sinceramente. Pero por decir algo, no directamente con PC20, pero específicamente en una zona del Casanare, en una ganadería que tiene un sistema de manejo bastante tecnificado, hemos trabajado con unas sales para levante con inclusión de cromo y estamos haciendo unas evaluaciones, todavía no tenemos el resultado, pero estamos evaluando esa respuesta frente al estrés calórico principalmente, porque en este caso es una ganadería donde se maneja un sistema de pivote central, o sea, es un sistema donde los animales van girando sobre una zona céntrica donde se colocan los comeros de suplementación y los bebederos, y prácticamente las áreas no tienen todavía nada de sombra. Entonces, a mediodía son animales que tienen un estrés muy fuerte de calor porque el sol les da directamente y no tienen dónde buscar sombra. Entonces, lo estamos buscando como reacción a esto. Pero realmente en PS20 como tal no lo tenemos por lo que les mencioné, no lo incluimos dentro de la formulación inicial, pero como decimos, en dado caso de que se requiera y lo estamos valorando, realmente podría ser una alternativa para incluirlo como un aditivo que se puede poner dentro de una formulación especial. O sea, podemos tener un Italsal Ceba PC20 más cromo, que lo podemos hacer también como una medicación dentro del mismo producto. Esa ganancia perdida por estrés de destete es recuperada por la ganancia compensatoria. Sí, normalmente cada vez que el animal sufre un proceso de estrés y pierde una cantidad considerable de peso, ocurre un efecto fisiológico que se llama ganancia compensatoria o crecimiento compensatorio, que es recuperación, digamos, de lo que se perdió. Se recupera los primeros meses, sobre todo, la ganancia que se obtiene es alta. Sin embargo, por decir algo, si yo tengo un ternero que yo desteto de 200 kilos y al año me pesa 170 kilos, a un ternero que al año me pesa 200 kilos, por más ganancia compensatoria que tenga el de 170 kilos, siempre se va a ver una ventaja sobre el ternero que nunca perdió peso y ganó más. Entonces son animales que siempre van a tener mayor desarrollo y ese peso que le sacaron de ventaja al otro, normalmente siempre se lo van a seguir llevando. Así el otro recupere un poco de peso por su crecimiento compensatorio. Buenas tardes, bueno. Doctora. Quería averiguarle, mi nombre es Rubén Vázquez, quería averiguarle, me repite por favor los nombres de los productos para ceba y para ganado de leche, los que están pues promocionando hoy. Sí, señor, cómo no, claro que sí, con mucho gusto, don Rubén. Mire, para el ganado de ceba es el proteinado Italsal Ceba PC20, y para las vacas de lechería, el que mencionamos, último de los últimos que mencionamos, se llama Italsal DP, Italsal doble propósito, Italsal DP. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, Con muy mucho gusto, interesante tu charla, muy ilustrativo todo, gracias. Con mucho gusto, don Rubén. De igual manera, si hay más inquietudes acerca de los productos, alguna información adicional, con mucho gusto, a través del equipo técnico de Italcol en todas las zonas del país, hay especialistas de la línea en la parte de ganadería y sales mineralizadas que pueden brindarles toda la información de soporte en la parte técnica y en la parte también del portafolio de productos para asesorarlos con el uso indicado de todos los suplementos, tanto minerales como concentrados para la ganadería. Hola, buenas noches. Se habla de Sterling Moreno, de acá yo estoy en Brasil, ¿cierto? Yo quería saber algo allá en la zona de Villavicencio, que es donde estamos trabajando mucho ganadería, principalmente ganadería criolla, algunos romosinuanos,
también estamos haciendo cruces con Brahma. Creo que tenemos la intención de hacer un confinamiento con respecto a la pregunta de la utilización de este tipo de productos en base a concentrados y eso. ¿Ustedes cómo nos podrían ayudar ahí? Porque también a la larga, pues, si queremos hacer un confinamiento de animales, pues vamos a precisar del balance de concentrados, ¿cierto? Entonces no sé cómo ustedes ahí, y también con respecto a los análisis bromatológicos y de suelos para determinar pues los niveles de minerales y así pues también establecer las respectivas sales a utilizar. ¿Sí? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Realmente eso es un tema que yo no se lo podría responder en este momento, digamos, a través de una conversación pues virtual, porque eso sería como pensar que uno vaya al médico y simplemente dándole al doctor unos síntomas de una situación que se presente, esta persona me dé el medicamento y la dosificación más acertada para yo lograr la mejor respuesta. O sea, me refiero en el sentido que lo ideal es que si usted quiere, por favor, con mucho gusto nos deje sus datos a través del chat y nosotros lo contactamos a través del equipo técnico para brindarle una muy buena asesoría, porque los programas normalmente de confinamiento requieren unas condiciones muy, digamos, especiales de manejo para que realmente justifique. Yo normalmente busco, a través de un confinamiento, mejorar las condiciones de productividad que podría obtener a través de un sistema de pastoreo. Normalmente lo que uno busca es optimizar las condiciones de pastoreo de tal manera que, haciendo un manejo adecuado de las praderas en cuanto a programas de rotación, programas de, si es el caso y aplica, enmiendas en suelos o algunos programas estratégicos de fertilización, me permitan aumentar la producción de forraje y la calidad del forraje. Yo busco optimizar ese pasto como el primer ingrediente de la dieta, que es el más aprovechable y el más económico que yo puedo producir. En la medida que yo me meto en raciones mezcladas, en meter otra serie de aditivos o de cultivos que yo podría obtener en la finca para aumentar fuentes de proteína o energía, se va volviendo un poco más compleja esa suplementación y requiere una asesoría mucho más, digamos que constante y especializada. Entonces, dentro de eso sería el plan que usted dice, indica efectivamente poder hacer unos análisis bromatológicos, si es de las fuentes de los forrajes, si es de la dieta completa mezclada. Normalmente los análisis de suelos, nosotros los aplicamos mucho, los recomendamos cuando yo voy a generar un plan de enmienda a los suelos. Yo lo que busco es saber qué tienen los suelos, qué le falta a los suelos para podérselo aplicar y que directamente me alimente la planta. En el caso de la alimentación bovina, nosotros normalmente, aunque sí es válido hacer análisis de suelos, nosotros nos vamos mucho más al análisis foliar porque lo que estamos buscando directamente es lo que le falta a la planta para podérselo suministrar directamente al bovino vía alimentación y en este caso a través de los minerales. Pero si usted por favor nos deja sus datos, claro que sí, con mucho gusto lo ponemos en contacto para que lo más pronto posible se pongan una cita y empecemos a trabajar sobre el tema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Una pregunta. Normalmente el pequeño productor, tenemos también los caballos, por ejemplo, en potrero. Consumos de cobre en caballo no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? O de todos los minerales que contienen estas sales. O por el contrario, también es beneficioso también para el caballo. Normalmente nosotros en Italcol tenemos una sal que se llama briosales, que es una sal que tiene algunas características, sobre todo en el balance, por decir algo, de calcio, fósforo. Esta, por ejemplo, digamos, en inclusión de cromo también, porque anteriormente, desde antes, veníamos pensando en el metabolismo de los azúcares en los equinos. Entonces, hay una sal específica para caballos, pero si vamos a que usted dentro de los lotes de potrero de ganado tiene caballos, no habría en general inconveniente en que se consuma la sal del bovino, siempre y cuando no sean sales con inclusión de nitrógeno no proteico. Por decir algo, en este caso específico, la PC20, buscaríamos tener una restricción para que los equinos no la consuman, porque el equino es intolerante a la urea. Entonces puede generar intoxicación. Pero si es para ya tener usted, digamos, un lote de caballos aparte, le recomendaríamos que la trabajara con briosales, que es una sal especializada diseñada para los equinos. Muchas gracias. ¿Qué más, amigo? Le habla Heider Conrado. Soy un aprendiz del SENA. De especies menores, quisiera saber
qué están implementando, qué nuevos productos tenemos referente a las especies menores, buscando, sabemos que uno de los mayores gastos que tienen las especies es la alimentación, entonces buscando como precios más cómodos para este nuevo año, no sé qué nuevas referencias tienen. ¿En qué zona se encuentra usted, discúlpeme? Valledupar, Cesar. Pues estar en contacto con el representante de la zona de Valledupar. Él le puede seguramente dar una información mucho más certera porque hay algunos productos que se encuentran desarrollados por regiones, entonces en algunas zonas usted los consigue, en otras zonas no. No tendría en este momento la información para decirle exactamente qué productos y concretamente de qué especie se refiere usted. Pero si quiere igualmente por el interno déjenos su información, que el representante de ventas se comunica directamente con usted y le resuelve y le aclara todas las dudas que tenga. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto. No, Lorena, a ti y a todos por el tiempo, por la dedicación a este espacio. Esperamos que haya sido realmente un espacio de aprendizaje, de que la información que hayamos transmitido aquí realmente sea valiosa para ustedes y quedamos como compañía, como Italcol, cualquier inquietud que quede a través del chat podemos seguir respondiendo a inquietudes que han quedado. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.